Bienvenidos a Aprender para Emprender. Soy un bueno asesor en gestión estratégica empresarial y de gestión de talento humano. Y en esta oportunidad tengo el honor de poder entrevistar a Ricardo Osmat, experto en finanzas personales y en emprendimiento, cofundador de Targox, una startup que se dedica a la implementación de ERPs en el rubro de carga pesada. Ricardo, gracias por venir, gracias por darte este tiempo y poder expresar todos tus conocimientos a esta gran comunidad de emprendedores. Gracias por la invitación, John, y gustoso de compartir estos espacios. Yo creo que lo que buscamos siempre es sumar, aportar y que más personas puedan tener algún conocimiento que sobre la marcha hemos ido nosotros recogiendo, ¿no? Y por qué no compartirlo. Gracias nuevamente, Ricardo. Bueno, conversamos hace unos días atrás sobre este tema que vamos a hablar en el tema de inteligencia o educación financiera. Y si bien estamos hablando sobre el tema de emprendimiento, creo que primero parte desde lo personal, cómo podemos hoy por hoy tener una educación financiera. Me gustaría un poco que me puedas compartir algún conocimiento sobre cómo podemos ordenarnos primero personalmente nuestras finanzas para después pensar en poder ordenar nuestro emprendimiento. Hay algo que a mí me encanta decir, no hay nada más personal que las finanzas personales. Correcto. Y eso tiene mucho que ver con el conocerse a uno mismo. Uno mismo tiene que conocerse cuál es el tipo de emoción o sensación que le da el ganar dinero, el gastar dinero, el malgastar el dinero. Entonces, eso de ahí es súper importante porque después los emprendedores tienen que empezar a entender que hay que hacer ciertas separaciones, que hay que ser ordenado, que hay que ser disciplinado. Hay una parte de un libro que estoy leyendo ahorita que se llama La psicología del dinero, que menciona que tan importante como ganar dinero es saber mantenerlo, saber no desperdiciarlo o no perderlo. Entonces, ahí viene el tema sobre empezar a conocer cómo gestionar adecuadamente nuestras finanzas. Y hay las recomendaciones muy importantes y las básicas, las esenciales. El ABC es: ten tu presupuesto, ahorra un poco de tu capital, aprende a gastar, limítate y sobre eso empieza a invertir sobre los excedentes, ¿no? Pero muchas veces la realidad peruana quizás es un tanto más complicada poder hacer eso, y por eso sobre la marcha hay muchas personas que quieren emprender buscando generar ingresos adicionales. Y ahí es donde de repente pueden mezclar las finanzas del negocio con las finanzas personales, porque en realidad están creando el negocio con la finalidad de poder apoyarse para su día a día, ¿no? Y ahí es una de las cosas que suele pasar. O sea, tengo mis finanzas personales, creo un negocio, creo un emprendimiento, el emprendimiento tiene sus ingresos, y como no tengo este orden o esta estructura es definida, comienzo a coger dinero del emprendimiento para mis gastos personales y no destino lo que ingresa del emprendimiento como una remuneración, un sueldo para esos gastos personales. Decías algo importante y creo que lo conversábamos días atrás sobre el tema de esta filosofía que se tiene: cuando ingrese algo, primero ahorra y después del ahorrado gasta. Sí. Eso es fácil decirlo, obviamente. Sí, creo que cualquiera lo puede decir, pero ahora en la práctica, como decías... No, es que es súper complicado. O sea, si de repente el emprendimiento lo estás creando por una necesidad, pues lógicamente lo primero que vas a hacer es, apenas llega, bueno, pues lo utilizo para comprar los alimentos, para el mercado, para los chicos, para lo que necesites en realidad. Porque según la pirámide de Maslow, primero van las necesidades básicas. Correcto. Entonces, ahora a partir de eso, algo que es una solución y que tú lo has mencionado ahorita es: págate a ti primero. O sea, empecemos por eso. O sea, y todo depende del tamaño del emprendimiento en el que te encuentres. Si de repente estás empezando y es tu única fuente de ingreso, pues hay que pagarse a uno mismo. Y vas a tú definir cuál es la frecuencia de pago. Si de repente te vas a pagar diario, si te vas a pagar mensual, si te vas a pagar semanal, quincenal, tú vas a elegir cuál es la forma de pago, pero págate porque tú estás trabajando en tu emprendimiento. Hay muchas veces, y esto he discrepado con varias personas que de repente nos dedicamos nosotros a asesorar a emprendedores, y muchos emprendedores reciben consejos adicionales. Oye, no, primero todo el ingreso que tenga la empresa es para reinvertir en la empresa. Correcto, pero eso depende de cuál sea la necesidad del emprendedor. Porque si el emprendedor no tiene para comer, si el emprendedor está preocupado por su familia, no va a centrarse en la empresa. ¿Y de dónde va a sacar para poder subsistir? Exacto. Entonces, por eso hay que primero, y por eso te decía, no hay nada más personal que las finanzas personales. Tú personalmente sabes qué es lo que necesitas, tú personalmente sabes a qué personas dependen de ti, de tu ingreso, y tú sabes para qué vas a utilizar el dinero. Lógicamente, recae también en ti el tema de la responsabilidad de cómo vas a optimizarlo. Ahora, empiezas a generar ingresos, empiezas a pagarte si es que lo necesitas. Si tu emprendimiento está más grande y ya tienes un sueldo, respétate ese sueldo y no saques más dinero de lo que ya te has propuesto, porque después lo puedes recibir como utilidades, o ese dinero ya te sirve para reinvertir. Pero algo muy importante a la hora de emprender es, primero, el emprendedor tiene que estar bien. No puedes ayudar al resto si tú no estás bien.
No puedes dar lo que no tienes. Así como dicen, no puedes dar amor si no tienes amor propio, igualito. No puedes generar mejores beneficios para otras personas si tú no estás bien financieramente hablando. Y lo bonito del emprendimiento es que cuando empieza a crecer empiezas a impactar no solamente en la vida personal y en la de tu familia, sino en la vida de diferentes colaboradores y conoces a ese colaborador e impactas indirectamente en su familia, ¿no? Claro, o sea, yo me acuerdo mucho del libro del mito del emprendedor, de Michelle Harbour, que decía, o sea, el emprendimiento no es generarte un autoempleo. Obviamente al comienzo uno va a ser todista, es necesario, es parte de, o sea, muchos van a decir, pero yo soy todista, yo hago todo, claro, obviamente, pero la idea es que ese emprendimiento pueda evolucionar a que tú puedas generar empleo, o no solamente por un tema de generar empleo por un tema social, sino por un tema de crecimiento, del mismo crecimiento que estás tú dando, pero obviamente atrás de eso tiene que haber un respaldo financiero, una educación financiera, y algo que he escuchado mucho de lo que tú compartes es la inteligencia financiera, no solamente tener una educación financiera, por ejemplo, yo puedo tener educación en diferentes temas, pero la inteligencia, la forma de cómo uso ese conocimiento es una aplicación diferente. O sea, no, pero yo sí sé, yo conozco el tema, tengo que dividir tanto, pero ¿lo haces o cómo lo haces? Y ahí sí me gustaría que nos puedas compartir un poco porque algunos emprendedores dicen, ya, perfecto, me entra, ¿cuánto puedo destinar para poder ahorrar? ¿Cuánto puedo destinar para reinvertir? ¿Cuánto puedo destinar para el pago de impuestos? Yo sé que eso va a depender tal vez de los emprendimientos, del tamaño del emprendimiento, pero tal vez algo que se pueda hacer unos montos o porcentajes referenciales. Claro, algo súper importante ahí es el tema de los costos fijos. Algo que comentabas es el hecho de, oye, es importante empezar a contratar, es importante empezar a hacer que el equipo vaya creciendo porque tú vas soltando esas actividades que de repente son un poco más operativas o más reiterativas y como todo buen emprendedor tienes que centrarte, o líder de equipo, tienes que centrarte en las actividades estratégicas. Correcto. ¿No? Y esto va a demorar de repente en la medida de la velocidad de crecimiento que tenga tu empresa. Pero lo importante sí es, nosotros como líderes o como emprendedores tenemos que centrarnos en de una u otra manera empezar a liberarnos de esas actividades que son repetitivas, reiterativas, el tema contable, la parte de elaborar cotizaciones, con la finalidad de poder centrarnos en lo que es la estrategia y cuál va a ser el camino que va a tener la empresa, el emprendimiento. Ahora, algo que es súper importante es que los emprendedores debemos cuidar cuáles son nuestros costos fijos, porque a veces nos podemos llenar de personal. Y eso en algún momento me ha pasado a mí, en el sentido de que, oye, mira, esta actividad yo creo que puedo contratar a alguien para que lo haga. Claro. Y esta otra actividad yo te puedo contratar a otra persona para que lo haga. Y lo que pasa es que nuestros costos fijos se van inflando y al final te das cuenta que ahí nace el asistente cuando Exacto. no tienes un orden. Una de las cosas que siempre recomiendo a los asesores es, así seas uno, tienes que tener una estructura. Así tú seas quien haga toda esa estructura, tienes que tener, porque al momento de tú contratar a alguien, ya vas a saber en qué parte de la estructura va a ir esa persona que te apoya. Porque voy a decir, ¿sabes? En administración no soy bueno, no es mi fuerte. Entonces contrato a alguien que tenga el perfil de administración para que pueda administrar el dinero, para que pueda ver el tema contable, y yo ya me descargo de eso, delego eso, y yo me dedico a la parte de operaciones, a la parte comercial, que es lo fuerte que yo puedo hacer. ¿Cómo puede ser viceversa? Tal cual. Pero eso, como tú dices, o sea, es un tema de no contratar personal por contratar, no porque, necesito ahorita, estoy abrumado, viene el personal y ya, ¿qué haces? Ya, saca copias o hace esto, y comienza, y el otro también necesita, y el asistente de copias tiene su asistente, y ahí comienza el cuello de botella que puede ser. Algo súper importante es, y esto creo que es una responsabilidad de las personas que están liderando el emprendimiento o la empresa, es tener claro los manuales de organización y funciones. Correcto. Eso probablemente se puede ver como que algo muy tedioso o que de empresas repente, grandes que claro, no, pero en realidad las que más lo necesitan son las empresas que están en crecimiento. Porque la empresa que está en crecimiento necesita saber y estandarizar exactamente qué actividades va a realizar ese puesto que estás contratando y si todas esas actividades de repente demandan un part-time o demandan un full-time o de repente, y a partir de las actividades también puedes definir cuál es el perfil de puesto, el perfil de colaborador que necesitas, ¿no? Qué tipo de especialidad, si de repente cuántos años de experiencia, si de repente puede hacerlo un practicante, de repente necesitas de repente ya alguien que tenga un poco más de trayectoria profesional. Entonces, a raíz de eso, a raíz de ese orden, es que tú vas a tener un piso mucho más sólido. Claro, y ahí te va a permitir saber qué perfil es el que necesitas, dependiendo de lo que quieres que cumpla esa persona, o sea, dependiendo de lo que tú quieres, y ahí puede haber un tema de establecer, porque muchos dicen, ¿y qué sueldo le pongo? Y ahí está hacer cierto muestreo en el mercado, cómo va el tema de la remuneración, de acuerdo al tema del tamaño. Y ahí vamos nuevamente al tema de finanzas. Si no sabes cómo está tu estructura financiera, no tienes un orden, ¿cómo vas a poder contratar? Pues yo en mi experiencia que tengo en el tema de planillas, por ejemplo, yo digo, si tu empresa gasta más del 30% en pagos de planilla,
pues está ya sobregirándote en exacto, qué buen planilla. dato, ¿eh? Sí, o sea, porque la planilla no puede ser más del 30% por un tema de lógica de que tienes que tener cierto fondo para poder reinvertir, Ujú. ahorrar y tener tu fondo. Y esa es una de las cosas que te podría consultar, Ricardo. Por ejemplo, un emprendedor que recién está iniciando, tanto en situaciones personales o en su emprendimiento, ¿cuánto podría ser el fondo de emergencia que pueda tener? Porque suele pasar que por un tema de que se malogró la refrigeradora o se chocó el auto de reparto, Ujú. cierran un negocio porque no tenían ese fondo. Exacto. Lo que importa mucho es cuántos meses, por ejemplo, puede seguir funcionando y tienes de respaldo. Yo sí recomiendo que como mínimo tengan de 3 a 6 meses como fondo de emergencia. O sea, de 3 a 6 meses de lo que son tus costos fijos, ¿no? Costos fijos, tanto los operativos, los de personal, ya sea de diferente operativo, administrativo, lo que fuese, pero todos tus costos fijos, tú sabes cuánto es ese monto y tenlo como mínimo con una reserva de 3 meses. 3 meses. Que eso es importante porque te va a dar espalda en caso de repente las ventas bajen o de repente algo salga mal, no sabemos. O sea, el tema del mercado estamos muy expuestos a diferentes Tema de situaciones, clima, ¿no? la crisis. Ayer con Rubén Sánchez, que te decía que habíamos tenido esta conferencia, decía, muchos me preguntaban, oye, ¿cómo Perú ha sufrido la crisis? Bueno, yo le decía, Perú siempre está en crisis económica. O sea, es por el tema Es nuestro político, estado es natural. nuestro estado natural. Y aún con ese estado natural, la gente sale adelante, pero hay muchos emprendimientos, y eso sí he podido estar presente en un estudio donde indicaban que los emprendimientos que se han abierto en estos años, 10 de 9 de cada 10 emprendimientos de cada 2, 3 años van a quebrar por los diferentes motivos, y uno de ellos es el tema de estos fondos de emergencia que Sí. no tienen a veces. El respaldo es súper importante. Y en segundo lugar es algo que tú has mencionado que es clave, que es tener bien clara tu estructura de costos. O sea, tú tienes que saber cuánto ganas por cada producto o servicio, cuál es el margen de ganancia que te genera, porque a partir de eso tú vas a ver qué productos impulsas. Hay muchas personas, y esto ocurre mucho en el tema de los servicios quizás, que brindan muchos servicios y se sienten contentos que están generándolos y están súper bien porque las ventas es un pilar fundamental a la hora de hacer que el emprendimiento empiece a crecer o avanzar. Claro. Pero el tema es cuánto gano de esto. O sea, estoy ganando un 10% de este servicio, estoy ganando un 20% de este servicio. Entonces, enfócate realmente es rentable. Claro, enfócate en hacer que tu mix de productos a la hora de comercializar pues sea en los que te generan una mayor rentabilidad. Porque a veces hay proyectos que al final estás muy, muy cerca a no generarte rentabilidad. O a veces trabajas, estás con tasks. Y esto pasó, la otra vez estaba conversando con un especialista en el tema de lo que es gestión de riesgos a la hora de poder de repente brindar servicios a crédito. Y uno de sus clientes había cerrado un contrato enorme de transporte de carga pesada con una minera. Entonces ellos estaban súper celebrando porque la facturación que iban a generar era de más de 4.5 millones de soles. Bueno, porque pero era crédito. Entonces, con el tema del crédito, tú también tienes que entender que hay un costo financiero de por medio, porque tú tienes que financiar el nivel de tus operaciones. Correcto, sí. ¿A qué voy con esto? Que si tú no tienes claro cómo es tu estructura de costos, si tú no tienes claro cuánto es ese costo financiero que está mermando o comiéndose parte de tu porcentaje o tu margen de ganancia, pues al final estaban trabajando casi tas con tas. Y no tiene sentido, más allá de que toda esa operación lo que va a hacer es mantener a tu personal ocupado, vas a estar pagando salarios, pero al final no vas a tener una rentabilidad de por medio como empresario, como dueño de negocio. Mira, y ahí hay algo importante, porque, bueno, cogiendo el ejemplo que tú dices, también es el tema de que si estás preparado para aguantar ese crédito que vas a dar. Totalmente. O sea, ese es el tema, o sea, van 30 días, 45, hasta 60, 90 días, algunos te pagan, y tienes que ver si realmente puedes dar. Y ahí también podríamos agregar el tema de que a veces los emprendedores en algunos de los emprendimientos trabajan mucho con el tema de la informalidad, con la contratación. Yo he tenido la oportunidad de asesorar a una empresa donde la empresa tenía una fuerza de ventas que la tercerizaba. O sea, la empresa era una empresa que su core de negocio es ventas, pero tercerizaba la venta. Ahí, primero, contingencia. Claro. Porque obviamente no puedes tercerizar tu core. Tu core no lo puedes tercerizar, pero bueno, lo tercerizaba. Justo ellos estaban contentos porque tenían márgenes de ganancia. Ya, perfecto, sí, tengo un 20, 30% de margen de ganancia, estaban contentos, como lo que tú me contabas del ejemplo que tú has dado. Pero él decía, ¿qué pasa si a esos personal sí lo consideras como si estuviese en planilla? Ah, no, si los pongo en planilla, pues... Ya no le cuadra los números. No, o sea, estaría en pérdida de un 10 o un 15%. Claro. Entonces quiere decir que ese proyecto no es rentable. Porque realmente estás
está fuera de la ley y por querer ahorrarte, más adelante te puede salir mucho más caro, date cuenta que no cubre. Y eso es lo que suele pasar a veces con los emprendedores, que por ganar un poco de clientes o tener mayor disponibilidad de efectivo, se van fuera de lo normativo, se van por lo informal y dicen, ya este proyecto lo hago y viene una burbuja en el cual pues las ganancias no son reales y pueden tener más adelante perjuicios con eso. ¿Has tenido ese tipo de experiencia? Sí, lo que pasa es que algo que mencionas que es muy importante es que las personas siempre, al inicio, yo creo que es un tema de idiosincrasia que va evolucionando conforme te vas dando cuenta que la empresa puede crecer y puede aspirar a mucho más. Claro. Lo que ocurre es que al inicio creo que todos los emprendedores, y me incluyo, hemos pensado, oye, ¿para qué voy a pagar el tema de impuestos? Sí, ¿para qué me voy a seguir? Porque al final es el 18% del IGB y de ahí el impuesto a la renta. El 30%. Y de ahí, sí, que puede llegar hasta el 30% con el impuesto de renta general, ¿no? Entonces, a lo que yo voy con esto es que probablemente estés pensando que se van a comer toda tu rentabilidad, pero hay una frase que uno de mis mentores me comenta y es la formalidad paga y paga bastante bien. Pero lo único que tienes que entender es que tienes que estructurar adecuadamente tus productos. O sea, ¿quién te va a comprar de repente? No sé, en nuestro caso, quizás si vendemos por ahí alguna capacitación, alguna charla, un tema de software, un aplicativo, o sea, si lo tratamos de vender de repente de forma individual o al público final, pues lo vamos a poder hacer quizás, pero ¿qué tanto más podríamos ganar si de repente ya no vendemos uno, sino vendemos paquetes a empresas? Entonces, lógicamente ya es otro tipo de apertura, otro tipo de negocio y otro tipo de rentabilidad que tú puedes manejar. Una venta por volumen. No es lo mismo que una persona que de repente esté vendiendo ropa, de repente ahora una casaca o una chompa, pueda vender de uno en uno, o se vaya a ofrecer a una minera y le pueda vender de repente un paquete de 500, 1000 unidades y eso le genera un mayor volumen. Sus costos también van a disminuir por economía de escala y al final hay sí que evaluar y nuevamente todo depende de su estructura de costos. Si tu estructura de costos te permite o te aguanta poder hacer eso, genial. Ya saben, la estructura de costos es el mensaje que hemos dejado en este episodio porque es importante, o sea, tener claro cómo es la estructura de la organización, la estructura de costos, para poder tener una armonía en el tema de poder tomar decisiones. Porque suele pasar que, y lo dijiste al comienzo, y lo capté y lo guardo en esa parte, es el tema emocional. A veces los emprendedores, y me incluyo, que nos gana la emoción por los proyectos que tenemos, por los proyectos que desarrollamos, y vamos, hay que invertir en esto, la emoción sí va a dar, pero al no tener claro el tema, tal vez de una estructura, o tal vez de la estructura de costo, o de los dos, no somos conscientes de que tal vez el proyecto no esté dando, o no va a dar lo que realmente necesitamos para que pueda haber un retorno en un plazo mediano o corto plazo, porque si se va muy extenso, pues mi otras unidades de negocio pueden ser que lo absorba, que suele pasar. Algo que tiene que ver mucho con la parte de cómo nosotros percibimos la gestión del dinero es que la gestión del dinero tiene dos componentes bastante interesantes. El primer componente, que es ganar dinero, y el segundo componente es mantener el dinero. El primer componente de ganar dinero te invita a que tú tomes ciertos riesgos, a que tú de una u otra manera te animes a poder emprender nuevas líneas de negocio, a poder diversificar tu cartera de productos, lo que fuese. O sea, te invita a que tomes riesgos. Pero la otra parte, que te va a permitir sobrevivir o ser sostenible a través del tiempo, te invita a ser más conservador, te invita a que puedas ser más cauteloso, te invita a que seas un paranoico de repente con el tema de cómo estás gastando y en qué estás gastando. Y algo que es muy interesante es que las empresas también tienen costos hormiga. Por ejemplo, el hecho de, tal cual, el hecho de, por ejemplo, decir, oye, no sé, estamos gastando, no sé, se me ocurre de repente porque no se está haciendo un buen uso de repente de los utensilios en la oficina. Mira, y está comprobado en un estudio, eso es parte del project management, que ellos en los baños, cuando uno de repente va a las papeleras y empieza a jalar ese papel toalla, entonces pegando un sticker le dice que es suficiente dos papel toalla o dos trozos de papel para poder secarse las manos, se reduce en un 48% el consumo de papel. Solamente por pegar el sticker. Claro, y ese es un impacto que a veces no lo ves. Exacto, porque tú dices, oye, no, es que se acabó, es un gasto necesario y hay que utilizarlo. Totalmente de acuerdo, de repente puedo encontrar un ejemplo mejor. Pero lo que voy es que hay costos que van saliendo y nosotros decimos, hay que pagarlo. Oye, si no, pues comprarlo por mayor. No, y a veces, por ejemplo, las empresas no cotizan no controlan o no miden el costo de rotación personal. Yo, en una de las empresas donde trabajé, por ejemplo, el área de créditos, cojo el ejemplo que tú dijiste sobre el tema de costos, cada ejemplo,
ellos para poder emitir las notas de crédito o las órdenes de compra, imprimían una hoja completa. Pero lo que se ocupaba era la mitad. El jefe agarró y dijo, partamos la hoja, algo tan simple, partamos la hoja a la mitad y sacó un proyectado de lo que iba a ahorrar en un año, iba a ahorrar casi 28,000 soles. Tal cual. Solamente Esas cositas que hacen mucha diferencia. Claro. Porque tú estás haciendo que la misma cantidad de dinero te rinda el doble. Exacto. Y eso es lo que a veces los mismos emprendedores no tienen no están a la apertura de poder tener otras oportunidades, mejor dicho, otras alternativas, o escuchar a su personal si en el caso lo tuvieran, o a escuchar no necesariamente, porque muchos dicen, pero es fácil decir cuando tienes personal a cargo, pero yo estoy solo, yo no escucho, pero pide la opinión de otras personas, pide la opinión de algún asesor o otra persona que ya ha vivido el tema de emprendimiento, que es quien mejor para poder decirte tal vez cosas que puedas manejar en el tema financiero. Sí. Y para poder ir terminando, hay algo importante que se me quedó en una conferencia que pude ir, algo personal, pero de finanzas personales, pero lo traslado al tema de emprendimiento, no necesariamente si ganas más vas a vivir mejor. O sea, es algo que a veces, no, gano más y ya soluciono mis problemas. Eso lo lleva a la parte personal y también podría darse a la parte de emprendimiento. De hecho que sí. O sea, es que tan importante como ganar dinero es saber mantenerlo. Correcto. Por ejemplo, hoy día hacía un ejercicio muy interesante con las personas de mi comunidad y decía, oye, por ejemplo, tú dices, es importante ganar dinero. Tú de repente un año puedes ganar 10%, al otro año de repente ganas 7%, el otro año te arriesgaste mucho y perdiste 10, 15%. Y si tú haces una proyección con números aleatorios por 10 años, ¿okay? Va a ser mucho menor esa ganancia que si tú hubieras de repente invertido ganando el 6-7% al año de manera sostenible y ininterrumpidamente. Y la ganancia en el segundo escenario es mayor, sin menos estrés, de manera más controlada, y de esa forma uno puede seguir avanzando. Esa es la importancia de la sostenibilidad a través del tiempo de las ganancias. Y la paciencia también, porque el emprendedor a veces quiere invertir hoy día 5,000 y ya mañana, el otro mes ya quiere recuperar y ganar su inversión. Tal cual. Y eso no es factible en casi todos los negocios, creo yo. Es bien complicado que un negocio ahí nada más a corto tiempo te pueda dar una ganancia de lo que has invertido y duplicarlo o triplicarlo. Yo creo que esa expectativa que uno tiene de cuánto puede ganar demuestra, por ejemplo, cuál es el conocimiento que tiene el emprendedor o el empresario sobre el sector en el que está involucrado. Porque tú, de acuerdo a lo que conoces del sector, sabes más o menos cuál es la rentabilidad estimada en promedio y, lógicamente, el objetivo es que tu empresa pueda estar sobre el promedio o pueda demostrar la eficiencia para poder administrar sus recursos y tener mejores resultados. Pero ahí viene lo importante y tiene algo que ver con las inversiones que uno puede realizar a título personal o a título empresarial. El hecho de que si no conoces el mercado vas a tener otra expectativa, probablemente puedas caer en una pérdida porque tú tenías una proyección diferente y puedes de repente entender que esa inversión no fue la adecuada, o incluso puedes hasta caer en una estafa porque dices, oye, no, este tipo de inversión me debería generar tanto, pero si no conoces adecuadamente eso, te pueden pintar o te pueden dar gato por liebre y al final pues vayan sin soga y sin cabo. Lo que suele pasar a veces que se guía mucho de las noticias, o no noticias, sino a veces de información. Invierte en esto y vas a recuperar, vas a duplicar tu dinero de acá a 2 meses, o invierte 1,000 y yo te doy 5,000. O sea, las pirámides, las famosas, esos negocios piramidales que a veces el emprendedor, por lo que hemos conversado de la necesidad de querer ganar rápido el dinero o necesitarlo rápido ese dinero, invierte y cae en esta fase. Y ha habido muchos casos, yo he tenido 2-3 casos que por negocios piramidales han invertido y bueno, de ahí... Y lo que invierten es de repente hasta la ganancia de la propia empresa y al final ya se quedan sin liquidez para poder responder, ¿no? Algo que me gustó mucho es una frase que menciona, no inviertas el dinero en algo que de repente, o sea, no te va a dar tanta satisfacción o que pone en riesgo todo lo que has trabajado por años. Entonces, por ejemplo, oye, si vas a invertir dinero, invierte algo un monto que tú estés dispuesto a perder, pero esfuérzate por no perderlo. Y ahí viene lo importante. Muchas personas de repente arriesgan mucho de su capital o arriesgan todo lo que han ganado a través del tiempo por querer ganar un poquito más y no tiene absolutamente nada de sentido. Por eso las finanzas, por más que uno dice, no, es que, oye, los números no mienten, los números nos hablan, lo que pasa es que no los escuchamos porque cuando piensa en la cabeza no piensa en las emociones y cuando piensa en las emociones deja de pensar en la cabeza. Entonces es súper importante entender ese tema de que
Tú tienes que conocerte a ti mismo, tienes que conocer cuáles son tus emociones y tienes que saber cuáles son tus anclas a la hora de tomar decisiones. No puedes tomar decisiones ni enojado, ni muy alegre, ni muy triste. Sí. Entonces tienes que estar en un estado calmado para tomar decisiones importantes. Sí, había consejos que me decían, no prometas cuando estés triste, no sueltes palabras cuando estés enojado, por así decirlo, porque puedes decir cualquier cosa. Y de ahí te puedes arrepentir. Y algo que todos mencionamos y creo que es clave es como que tú puedes construir tu reputación en muchos años y la puedes perder en 5 minutos. Eso es verdad, los casos se han visto. O sea, hay casos, tú 20 años trabajando tu reputación y basta un par de imágenes o un par de noticias y ya y la reputación tiene que ver con la parte financiera, porque o sea, se te cierran puertas, ¿no? Se te cierran puertas. ¿Cuántas personas, si lo vamos por el tema de imagen, de que han sido imágenes de alguna marca por algún tema negativo, han perdido esa exclusividad de ser imágenes de esa marca y cuánto dinero han perdido por eso? O sea, claro. Si lo llevamos, y eso puede pasar con empresas también. Ricardo, en verdad, el tema podríamos hablar mucho más. Creo que dejo abierto para poder más adelante tener otra invitación contigo ya, pero esta vez visitándote por allá por Lima. Perfecto. Para poder conversar. Lo único que te pedí, algún consejo, algunas palabras para los emprendedores de esta comunidad sobre el tema de su manejo de finanzas, no solamente personales, sino también de negocio. Yo algo que recomiendo siempre es tengan su estructura de costos, sepan a cuánto lo venden, cuánto es su costo de venta, sepan cuánto es su costo operativo, cuánto es su margen bruto. Después de eso empiezan a llegar a la utilidad antes de impuestos y por qué no después de impuestos, para que sepan exactamente cuál es la verdadera rentabilidad que tienen sus proyectos, sus negocios, sus productos, y a raíz de eso empiecen a escalarlo. Si ya sabes cuánto ganas por cada producto, ahora cuánto quieres ganar, entonces ahí vas a establecer cuál es tu meta comercial. Y a raíz de eso empiezan. Los números, entre más ordenados los puedas trabajar, entre más claros los tengas, entre más claro identifiques cuáles son tus indicadores clave, tus KPIs o tus OKR, va a ser mucho más posible que hagas crecer tu empresa. Recuerda que lo que no se mide no se controla, y a raíz de eso tú vas a poder empezar a tener las riendas de tu empresa. Compórtate como una empresa grande si eso es lo que quieres llegar a hacer y formalízate, que es súper, súper importante. Perfecto, muchas gracias Ricardo, gracias a ustedes por escuchar este episodio. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y tener presente que para ser parte de esta comunidad donde el conocimiento es parte fundamental del impulso para tu emprendimiento. Muchas gracias, hasta luego.